Permítame, maestra, un momentito. Sí. Ok, a mí me gustaría, chicos, que vayan participando todos, así como lo hemos hecho en el anterior estudio guiado, que fueran ustedes leyendo la pregunta y las posibles respuestas y entre todos pues vayan participando, ¿sale? Entonces empezamos con Anaí Medina, ¿está por ahí? Medina Aranda. Sí. ¿Puedes leer la primera pregunta, por favor? Se considera la cultura madre de Mesoamérica, establece las bases escrituras geográficas y de un calendario auricular. Ok, entonces a ver, ¿puedes leer las respuestas, por favor? A, Olmeca, B, Zapotecas, C, Teotihuacanos, Teotihuacanos, D, Maya, E, Mexica. Ok, a ver, chicos, cultura madre de las culturas mesoamericanas, de todas las que vimos del preclásico, clásico y posclásico, ¿cuál es la cultura madre de Mesoamérica? Esto está facilísimo. ¿Cuál es? Olmeca. Olmeca, eso es, muy bien. Entonces, la respuesta de la pregunta 1 es la A, los olmecas. Tal vez es la cultura madre. ¿Dudas al respecto? No. No, eso está facilísima, ¿no? Segunda pregunta. Ay, no la alcanzo a ver. Es que creo que la pregunta queda, maestra Vicky, en la página anterior. Ahí, hasta abajo. Ok, Claudia Méndez, ¿está por ahí? Sí. Claudia, ¿puedes leernos, por favor, la pregunta 2? No lo alcanzo a ver. Está abajo, Claudia, del lado derecho. Ya la vi. Porfa. Cultura mesoamericana que se ubicó temporalmente en el estado de Hidalgo y su principal ciudad fue Tula. Ahora sí, maestra Vicky, nos pudiera pasar la siguiente página, por favor. Ok, ¿nos lee las respuestas, Claudia, por favor? Del lado izquierdo hasta arriba. Inciso A, Olmeca. Casi no te escuchas. Bueno, a ver chicos, gracias Claudia. Miren, ¿cuál es la cultura madre que se desarrolla en el estado de Hidalgo? Y específicamente su ciudad principal va a ser Tula. ¿Cuál es esa cultura? A, Olmeca, B, Tolteca, C, Mexica, D, Zapoteca y E, Teotihuacana. ¿Cuál es esa cultura que se desarrolla en el estado de Hidalgo y su ciudad principal fue Tula? ¿Cuál era? Eso también lo vimos. Es la teotihuacana. ¿Alguien más, además de la Teotihuacana? Tolteca. Eso es, la Tolteca, acuérdense, ¿sale? Teotihuacán, ¿en dónde se desarrolla? En el Estado de México, ¿no? Específicamente, pues ahí en Teotihuacán. Ahorita es el municipio de Teotihuacán, en donde están las pirámides del Sol, la Luna, etcétera. Ahí estaba Teotihuacán, ¿ok? Además, acuérdense que Teotihuacán fue una ciudad, o bueno, fue una cultura del clásico. Y en el caso de los toltecas, ellos se desarrollan en Tula, esa es su ciudad principal, y en ciertas regiones de Hidalgo. Y Tula, y bueno, los toltecas son una cultura que se desarrollan en el posclásico, ¿sale? Fueron en diferente tiempo que Teotihuacán, no se vayan a confundir. Pregunta 3, ¿está por ahí Diego Mendoza? Emilio Cruz.
Sí, maestra. Por favor, Emilio, ¿la puedes leer? La 3. Sí. Principal centro de la cultura totonaca. A. Monte Albán. B. Tula. C. Petén. D. Tajín. E. Teotihuacán. Ok. A ver, chicos, ¿cuál fue el Tajín. principal centro? Eso es, el Tajín, ok. Acuérdense, miren, creo que no vimos a los totonacas específicamente, o de repente sí los llegamos a nombrar. Los totonacas no fueron así como la gran cultura, pero obviamente sí existieron y van a ser importantes, sobre todo en el momento de la conquista, ¿ok? Ahora, a lo mejor igual y no vimos los totonacas, ¿no? No vimos que era el Tajín. Pero sí podemos descartar a las demás. Acuérdense que Monte Albán pues no pertenece a la cultura totonaca. Tula pues ya vimos que no. El Petén pues es de los mayas y Teotihuacán pues nada que ver, ¿no? Entonces creo que era obvio que si al menos no habíamos visto a los totonacas y específicamente al Tajín, pues sí por lo menos podemos inferir que fue el Tajín. A lo mejor yo no sé, pero por lo menos sí puedo descartar las incorrectas, ¿sale? ¿Tienen alguna duda al respecto? Ok, bueno. Ahora, ¿quién contestó que el Tajín? González Dávila. Sí, ya te escuché, Uciel. Uciel, ¿dónde está el Tajín? Veracruz. Eso es, muy bien. Perfecto. Entonces, los totonacas, chicos, estaban en Veracruz y el Tajín se encuentra también en Veracruz, ¿sale? Pregunta 4, a ver quién nos podrá ayudar. Yo. Ok, sí, por favor, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuáles son las obras literarias representativas de la cultura maya quiche? A. Popol Vuh y el Chilimbalam. Ujú. Se apagó tu micrófono. Es la D. Códice borbónico. E. Códice mendónico. Es la A. Ujú, ok. ¿Alguien más tiene otra diferente aparte de su compañero? Ok, entonces, a ver, las obras literarias representativas de la cultura maya quiché, ¿sale? Y efectivamente la respuesta es la A, el Popol Vuh y el Chilambalam, ¿sale? Estas obras son posteriores a la conquista, pero sí son representativas de los maya quiché, porque obviamente los mayas pues tienen distintas etnias, ¿no? O sea, no todos son iguales. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda? No, maestra. Ok, esto sí puede venir en Comipems, tengan mucho cuidado, porque sí les pueden llegar a preguntar esto de las obras literarias que representan a los mayas. Tienen que acordarse que es el Popol Vuh y el Chilambalam, no hay más, ¿sale? Pregunta 5, a ver, le vamos a pedir a quién. A Maldonado Ortega, ¿está por ahí? Sí, ¿Puedes leerla, por favor? en la cultura azteca era el jefe supremo del estado y reunía todos los poderes. Ujú. A. Tlatoani. Ujú. B. Noble. C. Cihuacuatl. Ajá, D. Zihuacual. Ujú. Gocuita. Y E. ¿Qué? Huastecas. Ajá. Ok, gracias. A ver, chicos, entonces, esta también la vimos, ¿sale? ¿Quién fue el jefe supremo del Estado y del ámbito religioso, además del militar? ¿Quién fue el jefe? Hueytlatoani. Eso es, el Hueytlatoani, ¿sale? Obviamente nosotros para cortar el nombre nos referíamos como Atlatoani, pero el nombre completo y correcto es Hueytlatoani, ¿sale? ¿Dudas al respecto? ¿No? Bueno, a ver, le voy a pedir a que nos ayude a, Dulce Zacarías, ¿está por ahí? Sí, ¿Sí? ¿Nos puedes ayudar, por favor, con las 6? organismo compuesto por los representantes de los 20 calpulis o barrios en que se dividía la ciudad mexica. A. Consejo de Administración. B. Consejo de Comerciantes. C. Consejo Militar y Religioso. D. Consejo del Estado o
Tlaltocan, consejo encargado a recolectar tributos. Ok, chicos, entonces, ¿cuál sería la respuesta de la C? Perdón, de la 6. Es la C. No. ¿Tienen idea de cuál es la respuesta? ¿El de tributos? No. Miren, a ver, ¿los escucho? ¿Es consejo de comerciantes? No. Miren, Era de la administración comunitaria, ¿no? ajá, bueno, o sea, a ver, no precisamente. ¿Se acuerdan que efectivamente en el caso de Tenochtitlan habíamos dicho que se dividía en barrios, ¿se acuerdan? Y en total eran 20 barrios en Tenochtitlan. Y se acuerdan que esos barrios se llamaban calpulis. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaban ese organismo que representaba a los 20 calpulis? Hagan de cuenta que cada calpuli tenía un jefe y ese jefe le rendía cuentas al Huitlatoani, ¿sale? Entonces, bueno, cuando había algún problema en la ciudad o sobre todo si había guerra, el Tlatoani se comunicaba con ese consejo para poder defender la ciudad y ese consejo era el Tlaltocan, ¿sale? Así es que la respuesta correcta es la D. O sea, cada calpuli o barrio tiene un representante y ese representante pues tiene comunicación directa con el Tlatoani, ¿sale? Entonces, si son 20 barrios, hay 20 representantes y esos 20 representantes conforman un consejo de estado que toma decisiones con el Tlatoani, porque el Tlatoani tampoco no puede ser tan dictatorial a la hora de tomar decisiones, de alguna manera los tiene que escuchar. Así es que este consejo se va a llamar Tlatocan, ¿vale? Tlaltocan, perdón. ¿Tienen alguna duda con esto? No está. ¿No? Bueno, vamos a ver, ¿alguien quiere participar de manera voluntaria? Yo, Por favor, pregunta 7. caudillo azteca que defendió con gran valentía el ataque de los españoles en la Gran Tenochtitlan. A. Moctezuma II. B. Cuitláhuac. C. Cuauhtémoc. D. Azcapotzalco y Matzla. Ok, a ver, bueno. ¿Quién fue, chicos, el caudillo que defiende con gran valentía el ataque de los españoles en Tenochtitlan? Acuérdense que, bueno, vamos a tener 3 tlatoanis, por lo menos durante el proceso de la conquista. Obviamente el tlatoani que los recibe, el tlatoani que los echa y el tlatoani que resiste al final y trata de defender la ciudad, pero finalmente es capturado. Ahora, la pregunta no viene muy específica, pero yo pienso que se está refiriendo a quien defiende la ciudad al final, cuando los españoles, junto con los aliados tlaxcaltecas, etcétera, atacan la ciudad, dan el gran asalto final y la ciudad cae. Entonces, ¿quién es ese último tlatoani? Fíjense, ¿quién es ese último tlatoani que va a defender con mucha valentía la ciudad ante el ataque de los ¿Cuauhtémoc? españoles? Eso es, Cuauhtémoc, muy bien, ¿sale? ¿Dudas con esto? No. ¿No? Bueno. Entonces Cuauhtémoc es el último tlatoani y él es quien defiende a la ciudad de Tenochtitlan al final. Obviamente la ciudad cae, es imposible ya poder sostenerla, pero es Cuauhtémoc quien la defiende con gran valentía. Habíamos platicado que incluso hasta lo van a torturar, ¿no? Para que dijeran dónde estaban los tesoros de la ciudad. Ahora, pregunta 8, ¿quién la quiere leer? Yo. Ok, por favor, la 8. Año en que Hernán Cortés vence a los mexicas y en consecuencia toma la ciudad de Tenochtitlan. A. 1492. B. 1521. C. 1525. D. 1512. E. 1522. Ok, gracias. A ver, chicos, entonces, ¿en qué año cae la ciudad de Tenochtitlan? 1521. 1521, muy bien. Muy bien, Uciel. Andas muy participativo el día de hoy. Ok, pregunta 9. ¿Quién la puede leer?
¿Nadie quiere leer la 9? Entonces yo escojo. Yo. Ok, por favor. Algunas características de la encomienda. ¿Puedes leerlas? Aquí están. Están arriba a la derecha. 1. El trabajo temporal. 2. Explotar a los encomendados. 3. Instruir al encomendado. 4. Trabajar mediante un salario y un contrato. 5. El indio era el encomendero y el español encomendado. 6. Explotar a los encomenderos. 7. Determinado número de indígenas eran asignados a un peninsular. A, 1, 2 y 3, B, 1, 3 y 7, C, 1, 3 y 6, D, 2, 4 y 6, E, 2, 3 y 7. Ok, bueno. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? Maestra Vicky, ¿le puedes subir tantito, por favor? Gracias. A ver, chicos, ¿cuáles son las características de la encomienda? ¿Cuáles son? Tenemos la primera. ¿El trabajo en la encomienda era temporal o no? Sí, ¿no? ¿Es la E? Es la semis. A ver, vamos por partes, ¿sale? Vamos a ir descartando, ¿les parece? Yo ya vi cuál es la respuesta, al menos que yo creo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿el trabajo en la encomienda era temporal o no? El rey les había asignado, acuérdense que la encomienda era esta parte en la cual el rey le asignaba a cierto número de indígenas y de tierras a un peninsular, ¿se acuerdan? Y este peninsular a su vez tenía obligaciones con los indígenas, ¿sale? Y luego estos indígenas a su vez tenían obligaciones con el encomendero y el encomendero, que era el peninsular, a su vez tenía que darle el quinto real al rey, ¿ok? Era como una especie de cadenita. Ahora, ¿la encomienda era para toda la vida o el rey daba la encomienda hasta que se le pegaba la gana un cierto tiempo? Era por un cierto tiempo, ¿no? Así es. Acuérdense que el rey, o sea, era el propietario, ¿sale? Les daba en encomienda, les daba en encargo, pero no era para toda la vida. Era hasta que él lo decidiera. Entonces, ¿el trabajo era temporal? Sí, ¿sale? Ahora, explotar a los encomendados. ¿El rey le dijo a los encomenderos que explotara a los encomendados? ¿Eso era lo que quería el rey? No, ¿verdad? No, no. Explotar a los encomendados no era la función del encomendero, era otra cosa. Ahora, ¿cuál era la obligación que tenía el encomendero con los encomendados? Obviamente los encomendados pues sí le iban a trabajar, etcétera, pero no de a gratis, tenían que recibir algo a cambio del encomendero, ¿sale? Entonces, ¿qué tenían que recibir los encomendados del encomendero? ¿Qué recibían los indígenas del peninsular? Participen sin miedo, o sea, no los voy a regañar ni nada por el estilo. O sea, ¿qué les daba el español a los indígenas en encomienda? Protección, ¿no? Ajá, protección. ¿Y qué más? Se les está yendo algo súper importante. ¿Qué más aparte de la protección? ¿Qué les enseñaba? Educación. No precisamente, no educación. Les enseñaba que acuérdense que estos indígenas, los españoles consideraban a los indígenas como idólatras, o sea, como gente casi llena de pecados porque no conocían a Dios, etcétera, pero por eso Diosito había escogido a los españoles para que ellos les llevara la palabra de Dios, ¿sale? Ahora, esa enseñanza de la palabra de Dios, ¿cómo se llama? Religión. No. ¿Cómo se llama eso? Evangelización. Eso es evangelización, ¿sale? Entonces, nos vamos con la siguiente.
que los españoles tenían entonces la obligación de instruir al encomendado. Sí, Sí, así es. Sí, los españoles tenían que instruir al encomendado y obviamente bajo los valores cristianos, ¿no? No está completo aquí, pero eso es lo que tenían que hacer. Ahora, ¿los indios tenían que trabajar por un salario y les hacían contrato? No. No, no, ¿sale? O sea, nada de contratos, nada de salario, la encomienda no era así, ¿ok? Acuérdense que los indígenas no recibían ningún salario ni tampoco van a tener ningún contrato, por eso eran muy vulnerables y eran sujetos de explotación laboral. Ahora, la 5, ¿el indio era el encomendero y el español el encomendado? No. No, así es. No, era al revés, ¿no? El indio el encomendado y el español el encomendero. Ahora, 6, explotar a los encomenderos. Esa era la obligación, bueno, esa era la función de la encomienda, o sea, los indios explotaban a los encomenderos. no, 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 obvio no, ¿sale? Y la última, determinado número de indígenas eran asignados a un peninsular, ¿en eso consistía la encomienda? Sí, ¿no? Sí, así es, sí. Acuérdense que cierto número de indígenas van a ser asignados en encomienda a un español peninsular, ¿ok? O sea, no crean que todos los indígenas de todo Mesoamérica eran asignados a un peninsular, no. Cierto número y otro cierto número a otro y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta si estamos hablando que es la 1, la 3 y la 7? B. La B, ¿ok? B. La respuesta correcta es la B. ¿Tienen dudas al respecto? No, maestra. Ok, ahora, pregunta 10. ¿Quién la puede leer? Yo. Por favor. De las siguientes opciones, ¿cuál no pertenece a la organización social de la Nueva España? A, peninsulares, B, criollos, C, mestizos, D, indígenas, E, virreyes. Ok, gracias. A ver, chicos, recuerden la pirámide social y acuérdense que estaban todas las clases sociales, desde la clase más privilegiada hasta la clase menos privilegiada, ¿sale? De todas estas opciones que ustedes ven ahí, ¿cuál no pertenece a una clase social? ¿Cuál no es clase social? Mestizos, ¿no? ¿Seguros que los mestizos no Según, pertenecen? No. según yo, todos venían en Indígenas la puede pirámide. ser. A ver, chéquenlo bien, ¿sale? ¿Cuál de las siguientes opciones no pertenece a la organización social de la Nueva Peninsulares, España? ¿Los peninsulares no existían en la sociedad? No, los peninsulares eran los más altos de esa sociedad. Así es, eso es. O sea, los peninsulares, claro que existían y ellos eran los más privilegiados. Acuérdense de esa Los pirámide que yo les virreyes. pon... Eso es, los virreyes. Acuérdense que los virreyes son parte de la estructura política, ¿ok? De la estructura política administrativa, pero no de la sociedad. O sea, ¿cómo se constituye la sociedad? Pues bueno, por clases sociales. ¿Quiénes eran los más privilegiados? Pues los peninsulares y los menos privilegiados, evidentemente, los esclavos y las castas, ¿sale? Entonces, bueno, de todos estos peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, pertenecen a estratos de la sociedad, los virreyes no. Ellos son otra cosa, son parte de la estructura política administrativa, ¿vale? Son parte del gobierno, pues. Entonces, la respuesta correcta es la E, ¿ok? ¿Dudas al respecto? no me suena. No, bueno. Siguiente pregunta, ¿quién la puede leer? Yo.
Por favor. Los gremios y ordenanzas estuvieron reglamentadas por A. Leyes de las Indias, B. Leyes españolas, C. Leyes de Sevilla, D. Leyes de los gremios, E. Leyes de obraje. Ok. Bien, los gremios y ordenanzas están reglamentados por... Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Leyes indias? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra respuesta? Aparte de las leyes indias. Bueno, chicos, miren, la pregunta 11, los gremios y ordenanzas van a estar reglamentados por las leyes de Sevilla, ¿sale? Las leyes de indios son, bueno, las leyes del Consejo de Indias son específicamente para los pueblos indígenas. Ahora, los gremios de comerciantes y las ordenanzas para españoles van a estar reglamentadas por las leyes de Sevilla, ¿sale? Esta parte, de repente hay preguntas que están como un poco complicadas, es por ejemplo esta que tenemos aquí, y efectivamente, no es que las leyes de Indias no existan, porque sí existían, y como lo comentó su compañero, pues son parte de el conjunto de reglas que había en Nueva España, pero las leyes de Indias se refiere específicamente a los pueblos de indios, ¿sale? Ahora, las leyes de Sevilla son para los gremios y ordenanzas, ¿ok? Entonces la respuesta correcta es la C. Pregunta 12, ¿quién la quiere leer? Yo. Ok, por favor, Emilio. Relacionan los sistemas de trabajo de la colonia según las características que les corresponden. A. El virrey era representante personal del monarca y tenían. B. Los ayuntamientos tenían a su cargo. C. Las audiencias tuvieron carácter. D. Grandes edificios destinados al almacenamiento de cereales para evitar su carestía. E. Concentración de trabajadores a sueldo en grandes talleres para la gran producción. F. La Casa de Contratación de Sevilla tenía a su cargo. G. La Real Hacienda tenía función de. H. Tribunal para la resolución de conflictos surgidos entre comerciantes. 1. El Gobierno Supremo de la Colonia. 2. Judicial y administrativo. 3. El régimen administrativo de la ciudad. 4. Obrajes. 5. Alhóndigas. 6. Recaudar los impuestos en la Nueva España. 7. La administración del comercio de la Nueva España. 8. Maestra Vicky, ¿le puede bajar un poquito, por favor? Es que no alcanzo a ver. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Emilio. A ver, miren, chicos, ustedes tienen que relacionar aquí los sistemas de trabajo en la colonia con las características que les corresponden. Ahora, vamos a empezar con la A. El virrey era representante personal del monarca y ¿qué tenían los virreyes? Por favor, chequen estas respuestas que están de la 1 a la 8. ¿Qué tenían los virreyes bajo su poder? Recaudar los impuestos, ¿no? A no, ver, no, yo. ¿qué papel desempeñaban los virreyes? A ver, fíjense bien. ¿El régimen administrativo? No. Acuérdense que el virrey es el representante del gobierno rey. supremo. Eso es, el gobierno supremo de la colonia, ¿sale? Entonces la A es la 1, ¿vale? Ahora, B, los ayuntamientos tenían a su cargo, acuérdense que los ayuntamientos, ¿qué son? ¿Qué tienen a su cargo los ayuntamientos? El régimen administrativo. Así es, el ayuntamiento o los ayuntamientos tenían a su cargo el régimen administrativo de la ciudad, así es. Entonces sería la B con la 3. Ahora C, las audiencias tuvieron carácter. ¿Qué eran las audiencias?
¿Para qué servía la Real Audiencia? ¿Se acuerdan? Sin miedo, ¿para qué era la audiencia? Eran los que presenciaban lo que pasaba ahí, ¿no? ¿Eran los que presenciaban qué? Es que no te alcancé a escuchar. A ver, chicos, ¿para qué era la audiencia? Acuérdense, la Real Audiencia, ¿para qué? Acuérdense que la audiencia tenía una especie de jueces que se llamaban oidores. Entonces, si la audiencia tiene jueces u oidores, ¿qué es la audiencia? Acuérdense que la audiencia era un tribunal, ¿sale? Era un tribunal de justicia y administrativo. Entonces, las audiencias tuvieron carácter judicial y administrativo, ¿sale? Entonces, la C es la 2. Ahora, inciso D, grandes edificios destinados al almacenamiento de cereales para evitar su carestía. ¿Cómo se llamaban, chicos, esos edificios o bodegas en donde se guardaban los granos? ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso de ¿Alóndigas? ¿Alóndigas? Pues muy bien, así es, las alóndigas. Eso es. Ahora, concentración de trabajadores a sueldo en grandes talleres para la gran producción. ¿Sale? Entonces, estos, ¿cómo se llamaban? O cómo se llamaban estos grupos de trabajadores que elaboran en los talleres? ¿Cómo se llaman estos grupos de trabajadores? ¿Obrajes? Ujú. Así es. No, a ver, espérenme. No, no se llaman así. ¿Cómo se llaman? Gremio. Así, miren, existían varios grupos de trabajadores, desde los obreros, los profesores, los abogados, etcétera. O sea, vamos a tener desde comerciantes y así, hasta gente que trabaja por un sueldo. Y todos esos grupos, porque la gente se agrupaba, esos grupos se llamaban gremios, ¿vale? Entonces, la concentración de trabajadores a sueldo en grandes talleres para la gran producción se llaman gremios, ¿ok? Ahora, la Casa de Contratación de Sevilla tenía a su cargo, ¿qué tenía a su cargo la Casa de Contratación de Sevilla? El comercio. Así es. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla tenía la administración del comercio en la Nueva España, ¿vale? Y bueno, en el caso de la Real Hacienda, ¿para qué servía la Real Hacienda? ¿Qué función tenía? Para recaudar los impuestos. Eso es, para recaudar los impuestos, ¿ok? Y finalmente vamos a tener el Tribunal para la Resolución de los Conflictos Surgidos entre Comerciantes, ¿sale? Y esto sería, Obraje. no, esa no puede ser, nos sobra obrajes, pero no. Pues es que yo, hasta donde sé, también se supone que quien resolvía los conflictos entre los comerciantes, pues también era la Casa de Contratación de Sevilla. Pero a su vez también sirve para administrar el comercio de la Nueva España. Entonces, acá, definitivamente la Casa de Contratación de Sevilla tiene que ser la 7 porque eso es definitivo. Pero me preocupa la otra, que me queda suelta. Tribunal para la Resolución de los Conflictos Surgidos entre Comerciantes, pues también es la Casa de Contratación de Sevilla. Déjenme revisar esta última y se los diga en la siguiente sesión, ¿vale? Porque a veces luego vienen mal las guías. Entonces, déjenme revisarla y lo aclaramos, por lo menos esta última, cuál es la respuesta correcta. Maestra Vicky, ¿me la puede marcar, porfa, para que yo me acuerde la próxima sesión con otro color?
Gracias. Esa la dejamos pendiente, chicos. Nada más esa última, la H, que es el Tribunal para la Resolución de los Conflictos Surgidos entre Comerciantes. Porque según yo es la Casa de Contratación de Sevilla, pero ahí no me viene la otra respuesta. Pero ya me pasó que en otra ocasión estaba yo viendo una guía y la respuesta estaba mal. Entonces igual la tuvimos que corregir. Entonces, bueno, nos seguimos con la siguiente. ¿Quién quiere leer la siguiente pregunta? La pregunta 13, ¿quién la quiere leer? Yo. Ok, por favor. ¿Cuál pregunta otra vez? Es la 3. Ok. Impuestos sobre la venta de artículos comerciales en el interior del país durante la colonia. A. Alcabala. B. Almojarifazgo. C. Diezmos. D. Tributos. E. Estancos. Ok. A ver, chicos, ¿cómo se llamó el impuesto sobre la venta de artículos comerciales en el interior de la colonia? ¿Cómo se llamaba ese impuesto? Eso lo vimos de manera muy rápida, pero sí lo vimos. ¿Cómo se llamaba ese impuesto? Nadie se acuerda. ¿Perdón? Estoy entre ¿Alcabala? tributos o diezmos. ¿Alcabala? Alcabala, así es, muy bien, Dulce. Alcabala, ¿sale? Entonces la 13 es la A. Acuérdense que el diezmo sí era un impuesto, pero por parte de la iglesia y no tenía nada que ver con el comercio, ¿sale? Entonces la 13 es la A. Ahora, pregunta 14, ¿quién la puede leer? ¿Quién lee la 14? A ver, entonces yo voy a escoger. Si nadie quiere de manera voluntaria, yo escojo. Está por ahí, Uri Campos. ¿Si está o no está Uri Campos? Javier Alcalá. Alison Esquivel. Diana Granados está. ¿No hay nadie que pueda leer la pregunta 14? Yo, maestra. Por favor, Emilio. Relaciona los siguientes puntos de acuerdo a sus características. 1. Personas de diferentes etnias que al mezclar su sangre de un origen alas. 2. De España llegaron un grupo de personas a radicar en la Nueva España. 3. Mezcla de sangre entre españoles e indios. 4. Son hijos españoles nacidos en la Nueva España. 5. Son mezcla de sangre española y negra. A. Criollos. B. Mestizos. C. Castas. D. Mulatos. E. Peninsulares. F. Zambos. Es la B. Ok. Sale. A ver. Uciel dice que es la B. ¿Sale? Entonces, a ver. Primero, 1. Personas de diferentes etnias que al mezclar su sangre dan origen a... ¿Cómo se llama esa mezcla esa mezcla racial? Ya ven que van saliendo diferentes ¿qué? De todas esas mezclas, ¿cómo se llaman las diferentes combinaciones? Castas, eso es muy bien. Entonces sí, efectivamente vamos con 1C, ¿ok? Ahora 2. De España llegan un grupo de personas a radicar en la Nueva España. ¿Cómo se llaman esas personas? Esos españoles que nacen en España y que llegan posteriormente a América, ¿cómo se llaman aquí? ¿Peninsulares? Eso es peninsulares. Entonces sería la 2
E, ¿sale? Entonces, sí, ya vamos en 1C, 2E, y luego la 3, mezcla de sangre entre españoles e indios. ¿Cómo se llaman? ¿Mestizos? Así es, mestizos, ¿sale? Entonces sería la 3 con la B. 4, son hijos de españoles nacidos en la Nueva España. ¿Cómo se llaman? Criollos. ¿Cómo? Criollos. Así es, muy bien, Montserrat, criollos. Y finalmente, la mezcla de sangre española y negra, ¿cómo se llaman? Mulatos. Mulatos, así es. Entonces, efectivamente es la B, ¿sale? Muy bien, Ociel. ¿Dudas con esto? Creo que esto sí les quedó súper claro, ¿no? Muy bien. Pregunta 15. ¿Quién la quiere leer? La 15. Ya vamos a terminar. ¿Quién lee la 15? Yo. Por favor. ¿Cuál es una de las causas internas que influyeron en la independencia de México? A. Influencia de la Ilustración. B. Invasión de Francia a España. C. Las marcadas diferencias sociales. D. La guerra franco-prusiana. E. La independencia de los Estados Unidos. Ok, a ver, chicos, acuérdense La que C. platicamos sobre diferentes causas internas y externas. Aquí nos están preguntando una interna y efectivamente la respuesta es la C, las marcadas diferencias sociales o la enorme desigualdad social, ¿sale? Creo que con esto tampoco no hay muchas dudas, ¿verdad? Sobre las causas de la independencia. Pregunta 16, ¿quién la lee? ¿Quién lee la 16? Yo. Ok, por favor, Erika. Causas que influyeron para que Hispanoamérica se empezara a independizar de los peninsulares. 1. La invasión napoleónica a España. 2. La guerra franco-prusiana. 3. El monopolio de los ingleses sobre la riqueza de la Nueva España. 4. La caída del Imperio Romano. 5. La independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Es la 1 y la 5. Eso es, muy bien. Acuérdense que estas son causas para que los países de Hispanoamérica, cuando me refiero a Hispanoamérica, me refiero a los países de América que hablan español, es decir, a todas las colonias o excolonias de España, ¿sale? Entonces, ¿qué influye a todas esas colonias de España en América para que se independicen? Pues bueno, obviamente aprovechan la invasión de Napoleón a España y también ven a Estados Unidos como un ejemplo de independencia, ¿sale? Entonces, en este caso, pues sería la 5 y la 1. Muy bien, Ociel. Y a ver, déjenme ver qué hora es. Quedan 10 minutos. ¿Les parece que cerremos con dos últimas preguntas? ¿Quién quiere leer la pregunta 17? Pregunta 17, ¿quién la lee? Yo. Por favor. Su principal documento fue Sentimientos de la Nación. A. Miguel Hidalgo. B. José María Morelos. C. Vicente Guerrero. D. Agustín Iturbide. Y E. Fernando Javier Mina. Francisco. Morelos. Francisco. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién escribe el documento Sentimientos de la Nación? Eso lo vimos. ¿Quién lo escribe? Morelos. Morelos, eso es. Muy bien. La respuesta correcta es la B. Esto está bien fácil, eso también ya lo vimos. Y bueno, vamos a cerrar con la pregunta 18, ¿ok? ¿Quién redactó el plan de Iguala y cuál fue su objetivo? A. Francisco Javier Mina para lograr el mando del ejército. B. Agustín de La B. Iturbide para finalizar la guerra de independencia. C. O'Donoghue para complacer a Iturbide. D. Iturbide para establecer un gobierno centralista. Y finalmente la E. Vicente Guerrero para ayudar a la población rural. ¿Cuál es Yo la digo respuesta que es la correcta? D de dedo. La B. Agustín La de B. Iturbide para finalizar la guerra de independencia.
Así es la B, chicos. Agustín de Iturbide para finalizar la guerra de independencia. Se pueden confundir con la D, porque también habla de Iturbide, pero acuérdense que Iturbide, cuando firma el plan de Iguala con Vicente Guerrero, ahí se establece que la primera forma de gobierno del México independiente, ¿cuál iba a ser? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué forma de gobierno íbamos a tener cuando nos independizáramos? Una monarquía, ¿no? Una monarquía, así es. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que la D está mal, porque Iturbide lo que hace sí es el plan de Iguala para finalizar la guerra de independencia, pero en ningún momento se establece un gobierno centralista, sino uno monárquico, ¿sale? Entonces, bueno, yo creo que nos vamos a quedar en la pregunta 18, porque ya faltan 5 minutos. Chicos, ¿tienen alguna duda en específico? Creo que el maestro Serafín está